Lucifer's Descendant System Chapter 21, 21, Ballet Noah ya había perdido la cuenta de cuánto tiempo había estado sentado allí acariciando la cabeza de Maggie mientras ella dormía en su regazo hasta que una enfermera entró en la habitación y señaló el reloj. Noah ya estaba acostumbrado, y teniendo mucho cuidado de no despertar a Maddie, se levantó de la cama y la besó en la frente. Te amo, dijo con una expresión amable mientras miraba a la frágil niña antes de salir de la habitación con pasos lentos y silenciosos para no despertarla. Luego de salir del hospital, Noah sacó su celular y usó la aplicación Uber para ir a la casa de Carlos, ya que cuando miró su reloj ya eran las 7 p.m. El camino desde el hospital hasta la casa de Carlos fue muy fácil, principalmente porque después de tantos años de desarrollar un sistema de tráfico eficiente, era muy difícil que los autos se atascaran en las calles. Así que aunque el camino era un poco largo, porque el auto-over no tenía que detenerse muchas veces y siempre podía mantener una velocidad constante sin disminuir la velocidad, Noah llegó a la casa de Carlos en solo 30 minutos. El conductor de Uber se sorprendió al ver el tamaño de la mansión a la que habían llegado. Noah ya estaba acostumbrado a la casa de Carlos a pesar de que era una gran mansión de diseño moderno con varios dormitorios y salas de estar además de tener un enorme y majestuoso jardín. Después de venir aquí tantas veces, Noah naturalmente se había acostumbrado al lugar. Por supuesto, no es porque se acostumbró que no pensó que el lugar era hermoso, es solo que ya no se sorprendía cada vez que venía. Pero eso no le impidió observar el hermoso jardín bien cuidado. Habiendo ido tan a menudo a la casa de su amigo, cuando los guardias de seguridad del lugar vieron a Noah, no le hicieron ninguna pregunta. Simplemente abrieron la puerta y dejaron entrar a Noah, lo que sorprendió a algunas personas que estaban siendo interrogadas por ellos en ese momento, dejándolos preguntándose quién era ese apuesto joven que entró directamente. El camino desde la puerta por la que acababa de pasar hasta la casa tenía más de 100 metros, pero Noah no tenía prisa. Siempre le gustó hacer este viaje, ya que estar solo en un ambiente tan hermoso y relajante lo ayudaba a ser más creativo y pensar en soluciones que nunca había alcanzado para problemas que lo acosaban por mucho tiempo. Después de unos minutos de caminar, Noah llegó a la entrada de la mansión. Antes de que pudiera entrar, vio un auto de lujo que venía hacia él que era un lujoso Mercedes-AMG de último modelo. El motor del coche rugió como si quisiera que todos supieran que había llegado. Noah solo observó un poco la belleza del auto, ya que era muy aficionado a los autos, incluso desde muy joven, pero pronto perdió el interés. Cuando se volvió para entrar a la mansión, el auto se detuvo a su lado y el conductor salió del auto para hablar con él. ¿Eres el valet? Ni siquiera pienses en rascar a esta pequeña belleza, dijo el conductor del auto mientras miraba a Noah antes de señalar el auto. Noah no entendió por un momento hasta que se dio cuenta de que el dueño del auto le estaba hablando. Con calma miró al hombre y respondió: no soy una ayuda de cámara. Al escuchar lo que dijo Noah, el dueño del auto lo miró de arriba a abajo mientras lo evaluaba. Puede que sea bonito, pero esa ropa barata no me engaña. Tal vez es solo un camarero que llegó tarde. El hombre pensó antes de responder con voz de mando. Entonces busca un valet y dile que estacione el auto. A Noah no le gustó el tono de la orden que estaba usando el hombre y respondió con voz fría: no, antes de darse la vuelta y entrar a la mansión que conocía muy bien. Como si fuera su propia casa, Noah caminó sin preocupación hacia el área de la fiesta y buscó a Carlos. Cuando entró, Carlos estaba hablando con algunos ancianos, probablemente los socios comerciales de su padre. Para no molestar a Carlos, Noah fue a la mesa de comida a buscar algo de comer ya que no había comido nada desde que estuvo en el hospital. Al mirar la mesa llena de comidas elegantes y sofisticadas, Noah se sintió incómodo, no porque no pensara que la comida era demasiado elegante para él, sino porque simplemente prefería la comida más simple, ya que venía en mayores cantidades y podía matar a los suyos. Hambre con él, a diferencia de estos alimentos sofisticados que eran demasiado pequeños para eso. Encontrando algo que le gustaba, Noah tomó un plato pequeño y comenzó a agregar cosas para comer. Debido al hambre que estaba sintiendo, Noah colocó más comida de la que el plato estaba diseñado para soportar, por lo que se formó una pequeña montaña encima. Claramente no le importaba esto y encontró un mostrador vacío donde podía poner su plato y se apoyó contra él mientras comía y miraba a la gente. La mayoría de las personas en la habitación eran muy hermosas. Las raras personas feas solían ser hombres que iban acompañados de mujeres muy hermosas.
Fue divertido para no ver a todas estas personas con una mirada seria en sus rostros, siempre ajustando su ropa para tratar de verse lo más serios y hermosos posible. Incluso había un hombre gordo que se estaba poniendo todo rojo en la cara, probablemente porque se había puesto un cinturón moldeador debajo de su traje para tratar de ocultar su gran barriga, pero había fallado miserablemente cuando el resto de su cuerpo expuso lo gordo que estaba. Noah comenzó a divertirse viendo a este hombre casi ahogarse por falta de aire. En un breve momento el hombre tuvo que sentarse y levantarse 3 veces seguidas para saludar a las personas que venían a hablar con él, pero cada vez que el hombre se levantaba, Noah veía que su rostro se ponía más rojo. El hombre, que solo había estado ligeramente rojo, ahora estaba tan rojo como un tomate. Las otras personas fingieron que no lo vieron por respeto al hombre, o porque estaban luchando con problemas similares, pero a Noah no le importó y solo sonrió y se rió de la situación divertida. De repente, Noah escuchó una dulce voz a su lado. Solo en una esquina, comiendo un plato con mucha comida, y riendo con una mirada como si estuvieras viendo un show de comedia stand-up. Si te tomaran una foto solo, sería difícil decir que estamos en el mismo ambiente. Cuando se dio la vuelta, una hermosa mujer de aparentemente 18 o 19 años con cabello rubio que apenas le llegaba a los hombros y con un vestido amarillo lo miraba con expresión interesada. Debes aprender a disfrutar de los espectáculos para los que te prepara la vida. Noah dijo, todavía con una leve sonrisa en su rostro mientras dejaba de mirarla y miraba de nuevo al hombre gordo. Mira esto. En 3, 2, 1, ahora. Cuando Noah dijo ahora, el hombre que estaba observando no pudo tomar más el cinturón y, desesperado, se quitó la chaqueta del traje y con manos temblorosas se quitó el cinturón moldeador de la barriga mientras se estiraba en la silla. Si se estuviera recuperando de un maratón. Cuando Noah vio al hombre respirar con placer y otras personas miraban hacia otro lado para no avergonzar al hombre pero haciendo todo lo posible para no reírse de su situación, Noah ya no fue tan discreto y se rió por lo bajo de la situación que estaba viendo. Mientras tomaba otro refrigerio del plato en el mostrador contra el que estaba apoyado, la mujer a su lado lo miró con aún más interés ahora ya que también tuvo que respirar profundamente para no reírse de la situación del hombre. Era como una regla no escrita para este tipo de ambiente respetar a quien quiera que intentara mantener las apariencias, pero aparentemente al hombre frente a ella no le importaba en absoluto esa regla y solo miraba y se reía abiertamente de la situación del hombre. Probablemente no seas parte de este tipo de círculo, ¿verdad? Ella preguntó. Noah estaba buscando otro programa para ver y, sin volverse hacia ella, respondió. No, no tengo el dinero para participar en esos círculos, no es que necesite participar en algo como esto. Al ver que Noah no le prestaba mucha atención, la mujer se sintió un poco incómoda, pero su curiosidad la mantuvo hablando con él. Pero tampoco le tienes miedo a esta gente. Sabes que entre ellos hay algunos que incluso tienen bendiciones de rango C, pero aún así no te importa. ¿Por qué? Noah, encontrando esta pregunta interesante, finalmente se giró para mirar a los ojos de esta mujer de nuevo. Mientras la miraba, dijo con calma. ¿Por qué tendría miedo de algo que eventualmente lograré por mí mismo? Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Casi llegamos a la mitad de la primera meta en la primera jornada. WTF. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. ¿Por qué tendría miedo de algo que eventualmente lograré por mí mismo? Al escuchar la respuesta de Noah, la mujer se sorprendió. Si lo que dijo era cierto, probablemente también era un bendito de rango C, pero no parecía un bendito de rango C, ya que cuando alguien despierta una bendición tan poderosa, la persona instintivamente comienza a relacionarse con otras personas en ese rango. Y en consecuencia comienza a absorber aquellas costumbres y manierismos del círculo social que le convendría. Pero este hombre frente a ella no era así. Obviamente, ya pasó la edad de despertar su propia bendición hace algún tiempo, por lo que habría interactuado con estas personas el tiempo suficiente para absorber parte de las costumbres, aunque sea inconscientemente. Esto era parte de la programación mental de la humanidad. Si quieres unirte a un grupo, tu cerebro, sin que te des cuenta, empezará a copiar lo que hace la gente de ese estilo para que te vean como uno de ellos.
Nada de esto estaba presente en este hombre frente a ella. No trató de integrarse en este círculo de personas, por lo que tenía su propio estilo que simplemente no se mezclaría. Interesante, y se dijo a sí misma en voz baja. Gracias por la conversación. Espero volver a encontrarme con alguien tan interesante como tú en el futuro, le dijo a Noah antes de irse. Noah la vio irse hasta que estuvo fuera de su vista. Siempre fue ese tipo de persona. Si alguien venía a hablar con él sin agresión o mala voluntad, sería cortés con ellos. Era como un viejo dicho que escuchó una vez. Dame un grano de arroz bueno y te daré un puñado en el futuro, pero dame un grano de arroz malo y te daré un balde en el futuro. Básicamente no sería arrogante ni trataría mal a nadie sin razón, pero si la persona lo tratara mal, perdería todo el decoro con esa persona. Después de lo sucedido con el gordo, Noah no encontró nada más digno de mención, así que al ver que su plato ya estaba vacío, lo tomó y se dispuso a ir a buscar más comida. Pero antes de que pudiera comenzar a dirigirse a la mesa de comida, escuchó que alguien le hablaba. Parece que no has comido en días. ¿No tienes comida en casa? Al escuchar eso, Noah no se enojó, pero abrió una gran sonrisa en su rostro cuando volteó y vio a Carlos mirándolo con una sonrisa genuina tan grande como la suya. Los dos eran así. En cualquier oportunidad de burlarse del otro, se atacaban, pero eso sí, sin entrar en una pelea personal. Si bien no tengo comida en casa, parece que te has comido toda la casa. Noah se reía mientras le daba un abrazo a Carlos y se burlaba de la barriga de Carlos, que cuando estaban en la escuela ni siquiera se le notaba, pero después de quedarse en casa o en la empresa de sus padres, con el tiempo empezó a engordarse. Al escuchar lo que dijo Noah, Carlos golpeó a su amigo en el hombro y se rió. En este punto no puedo discutir. Después de todo, estoy hablando con el bendecido por el dios de la belleza, el que come tanto como quiere y aún tiene el físico perfecto sin poner un solo gramo más de lo que debería. Touché. Noah respondió con los brazos en alto en señal de rendición, riéndose con su amigo. Te extrañé, hermano. No hemos estado juntos en mucho tiempo. ¿Cómo va la vida? ¿Has dejado de invadir fortalezas? Carlos preguntó preocupado. Sabía que Noah no era un beato de alto rango, por lo que la posibilidad de que su mejor amigo muriera en cualquier fortaleza al azar era muy alta. Yo también te extrañé. Hoy invadí una fortaleza que al final resultó ser una superfortaleza. Noah respondió honestamente. Espera un segundo, ¿estabas en esa superfortaleza? Este es el tema del momento. Todos los que conozco están comentando la nota que el gobierno publicó informándonos todo sobre esta superfortaleza de la que solo 4 personas benditas quedaron vivas, mientras que los otros 11 murieron adentro. El hermano menor de Robert sigue diciendo a todos lo espectacular que fue por sobrevivir a esta superfortaleza, dijo Carlos con una cara de asombro. Oh, ¿hablas en serio? No sabía que eso estaba pasando. Pasé todo el día con Maggie, así que no le presté mucha atención a las noticias. Pero hablaste de alguien que también participó allí. ¿Quién fue? Preguntó Noah, sorprendido. No creía que Carlos conociera a la NASA Fortaleza. Él es el hermano menor de Robert. Robert despertó una bendición de rango C a los 16 años y hoy en día a los 23 ya ha alcanzado la fuerza de un bendito de rango de pico, casi cruzando el umbral entre el rango D y el rango C. Su hermano menor también despertó a los 16 años. Pero a diferencia de su hermano, su bendición era solo de rango D, por lo que la gente no le presta tanta atención como al hermano mayor, dijo Carlos. Después de escuchar la explicación de su amigo, Noah ya sabía de quién estaba hablando. En esa fortaleza, solo una persona cumplía con las características descritas por Carlos. Ahora bien, lo que Noah no sabía es que Harry tenía un hermano mayor con una bendición de rango C y, sobre todo, que casi había alcanzado toda la fuerza de la bendición misma. Con cada rango, la fuerza de una persona bendecida da un salto muy grande, sin mencionar que con un rango tan alto, la cantidad de habilidades que una persona bendecida conocía sería mucho mayor, ya que cuando una persona recibe una bendición, simplemente aprende a controlar básicamente la bendición de una sola manera. Harry sabía cómo hacer piedras de hielo. El hombre que mató Noé supo convertir su cuerpo en madera. El otro hombre sabía cómo calentar la temperatura alrededor de una persona. Para que uno pueda controlar su bendición para hacer otras cosas además de una sola habilidad, tendría que entrenar mucho y tener un gran talento, ya que había algunos beatos de rango D que nunca habían podido controlar su propia habilidad en ningún diferente a la forma en que aprendieron junto con recibir la bendición.
Para que el hermano de Harry casi alcanzara el rango C tan rápido, ciertamente tenía un buen talento, por lo que también tendría al menos una habilidad adicional bajo la manga. Espera, y el hermano menor de Robert describió a todas las personas que salieron vivas de esa superfortaleza, y todas tuvieron una buena bendición. Y si saliste vivo de ahí, y no me digas eso. Y Carlos miró a Noah con una mirada de asombro. Noah no dijo nada y solo levantó la mano, y en su palma una pequeña llama apareció de la nada y flotó en ese espacio vacío como si tuviera vida propia. Noah quería tener una cámara para grabar la cara de sorpresa que estaba poniendo Carlos. Te dije que todavía no sabía cómo controlar bien mi bendición. Te iba a decir que logré controlarla recientemente. Carlos estuvo en estado de shock por unos segundos hasta que finalmente abrió una gran sonrisa en su rostro, verdaderamente feliz de que su amigo lograra controlar su propia bendición. Noah le había dicho eso desde el momento en que despertó a su propia bendición, pero aunque Carlos era su mejor amigo, era difícil creer la historia que contaba su amigo. Nunca hubo un caso de un beato que no pudiera controlar su propia bendición. Pero ahora, al ver a Noah controlar las llamas sobre su mano como si no fuera simplemente una voluta de llamas sino un apéndice adherido a él, todas las sospechas de Carlos desaparecieron. Debemos celebrar. Carlos dijo con una gran sonrisa en su rostro. Al escuchar lo que dijo, el rostro de Noah perdió el color y mostró una expresión de preocupación al instante. La última vez que vio a Carlos con ganas de celebrar algo así no había terminado bien. Lo único que Noah recordaba era que en algún momento de la mañana abrió los ojos y vio varias botellas vacías de vodka y whisky sobre la mesa mientras Carlos dormía en el suelo abrazando al perro. No. No. Definitivamente no. Ni siquiera lo pienses. Tengo una cita mañana. Noah no dejó que Carlos siguiera con su idea en absoluto. Noah tuvo que desarrollar su habilidad y obtener más experiencia para desbloquear otra habilidad. Ahora no podía perder el tiempo bebiendo durante un día entero y pasando 3 días más con resaca. Maldita sea, está bien, es posible que no podamos celebrarlo hoy, pero algún día lo haremos. Carlos dijo un poco menos emocionado que antes. Mientras los dos reían y se burlaban el uno del otro, Noah notó una cara familiar por el rabillo del ojo que lo miraba con malicia. Cuando se giró para ver quién era, vio que era Harry, todavía con una mirada cansada en su rostro, pero se podía ver el orgullo detrás de ese cansancio, probablemente porque estaba muy orgulloso de sí mismo mientras todos los demás lo elogiaban. Y al lado de Harry, había un hombre guapo con un rostro que Noah ya conocía también, mirándolo con una mirada perpleja. Ese hombre era el dueño del Mercedes que envió a Noah a estacionar su auto pensando que era un ballet. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zanje. No puedo creer que tendré que publicar más de 5 capítulos el domingo si siguen votando. No olvides agregar la historia a tu biblioteca 3. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Noah miró a Harry y al hombre a su lado y ya se preguntaba cuál era su identidad después de ver la similitud que tenían los dos en términos de apariencia. Al igual que Harry, su hermano mayor que según Carlos se llamaba Robert, tenía una nariz fina y cabello castaño rizado, así como un cuerpo muy atlético que era común entre los beatos de alto rango. Las formas corporales como las del bendito gordo que invadió la superfortaleza con Noah solo podían ser posibles en los rangos inferiores, ya que después del rango E, era casi imposible que alguien sobreviviera dentro de una fortaleza con un cuerpo así. Los monstruos en el interior eran mucho más rápidos y mucho más inteligentes que en las fortalezas de rango E y rango F, por lo que ser gordo dentro de uno de ellos solo convertiría al bendito en un gran objetivo ambulante, pero serían tan lentos que la parte de caminar casi podría descartarse. El hermano mayor de Harry, Robert, miraba a Noah con una mirada perpleja, ya que recordaba al hombre que pensaba que era una ayuda de cámara y ahora vio que ese hombre era el hombre del que tanto hablaba su hermano menor, que había sobrevivido a la superfortaleza a pesar de que había una bendición de rango F. Ver esto lo sorprendió, ya que Robert no esperaba encontrar a este bendito aquí mismo. ¿Entonces quieres decir que eres el bendito rango F que sobrevivió a la superfortaleza con mi hermano? Parece que no eres tan importante, dijo Robert mientras miraba a Noah con una mirada hostil, como si solo fuera diciendo un hecho.
Noah enarcó levemente las cejas, sorprendido de que Robert lo dijera tan abiertamente pero a la vez infeliz de que esta persona llegara a arruinar el ambiente que tan bueno había entre él y Carlos. Dudo que un rango F pobre pueda verse como algo a tus ojos, dijo Noah, fingiendo creer verdaderamente que Robert era muy superior a él. Es bueno que sepas esto. Por lo que me dijo mi hermano, aparentemente eres más fuerte que un rango F ordinario. ¿Qué eres? ¿Un rango F pico? ¿O tal vez uno de los raros casos que lograron superar el rango mismo? Robert le preguntó a Noah por curiosidad. Los casos en los que alguien supera su rango son muy raros. Ya estoy feliz de haber alcanzado la cima del rango F, dijo Noah, fingiendo estar arrepentido. Bien podría haber mostrado su verdadera fuerza aquí, tal como lo hizo con la secretaria de su tío, pero esta situación era diferente. Con la secretaria intentarían golpearlo de todos modos, por lo que de una forma u otra Noah tendría que defenderse y, en consecuencia, tendría que mostrar su propia fuerza. Sin mencionar que los benditos más fuertes bajo su tío eran algunos benditos de rango D, algo con lo que Noah aún podía lidiar. Ahora, con respecto a Robert, Noah sabía que solo buscaría problemas ya que Robert estaba en la cima del rango D y casi en el rango C. Sería casi imposible matarlo. Si lo logra, Robert. Así que Noah determinó que mantener la fachada de ser solo un rango F débil era la mejor opción. Para posibles enemigos tan poderosos, revelar la fuerza de uno solo sería un suicidio. Qué lástima. Creo que realmente deberías convertirte en ayuda de cámara, ya que de esa manera tendrías menos posibilidades de morir. Dijo Robert antes de girarse para irse con Harry, quien lo siguió mientras le mostraba una sonrisa burlona a Noah. Cada vez que Robert decía algo, Noah tenía que contener a Carlos para que no interfiriera. Sabía que por la expresión de su amigo, estaba muy enojado de ver cómo trataban a Noah, pero Noah no podía permitir que Carlos empeorara las cosas. Cálmate. ¿Crees que esos idiotas me molestaron? Noah le dijo a Carlos. Carlos resopló y le respondió a Noah. Nunca me gustaron esos dos. Creen que solo porque su familia tiene muchos benditos de rango D y algunos de rango C, son mejores que los demás. Y aunque entraron a mi casa como invitados, no me mostraron ningún respeto y peor aún, hablaron mal de mi amigo justo enfrente de mí. No puedo tolerar eso. Nah, no te preocupes por eso. Son solo dos idiotas. Lo que sale de sus bocas no me afecta. Noah dijo con voz tranquila. Realmente no estaba enojado con Robert. Por supuesto, no era porque no estuviera enojado por lo que no le importaba, pero tampoco estaría cegado por eso y haría algo intrascendente. Solo quería disfrutar el momento con su amigo. Durante el resto de la fiesta Carlos le dejó claro a Noah que estaba feliz de que Noah hubiera venido, ya que si no fuera por él, probablemente sería una noche muy larga teniendo que entretener a esa gente aburrida e involucrada. Noah se quedó hasta altas horas de la noche hasta que la gente comenzó a irse y llamó a un Uber para que lo recogiera. Carlos trató de convencerlo de que se quedara de dormir, ya que ya lo había hecho varias veces, pero Noah dijo que tenía una cita para el día siguiente. Entonces, dejando atrás a su amigo desanimado, Noah se fue y tuvo una buena noche de sueño. Al día siguiente, Noah abrió la aplicación GBC en su teléfono celular y puso en su perfil que estaba buscando fortalezas de rango E para invadir. Así fue como el gobierno decidió quién invadiría las fortalezas. Normalmente los beatos recibían un login en la aplicación con la cuenta ya registrada y cada vez que se quería invadir una fortaleza lo único que había que hacer era ponerla a disposición y buscar una fortaleza, además de decir si preferían ir en grupo o en sociedad con alguien que ya conocen. Noah nunca usó la opción de grupo ya que nadie sintió que sería lo suficientemente necesario o útil para ser invitado a una invasión. Así que cada vez que buscaba una fortaleza, estaba solo. Ahora que estaba en la fila para buscar una fortaleza, Noah tomó una buena ducha y desayuno antes de entrenar su propia habilidad. El sistema había dicho que su habilidad se fortalecería y tendría más control sobre ella cuando evolucionara, pero no solo quería confiar en ella. Quería entrenar la habilidad por sí mismo para que, además de familiarizarse con ella, pudiera acelerar su desarrollo. Sentado con las piernas cruzadas en el jardín exterior, Noah tuvo mucho cuidado de no estar cerca de arbustos o árboles para que no ocurrieran accidentes. Él podría haber podido controlar el fuego para evitar que se propagara, pero no quería arruinar nada en el jardín de su casa, especialmente ahora que los arbustos eran demasiado grandes porque habían crecido sin ningún cuidado por falta de dinero. Con la mano abierta, comenzó a controlar el fuego para que flotara con calma.
Noah sabía que lo único que podía hacer era un chorro de fuego y una extraña bola de fuego que se obligó a intentar aprender en la fortaleza. El chorro de fuego fue lo que aprendió enseguida con la bendición. La bola de fuego fue lo que inventó. Entonces, como ya sabía muy bien cómo controlar el chorro de fuego, la idea de Noah fue practicar la bola de fuego. Mirando extrañamente la llama en su mano, Noah comenzó a tratar de condensar la llama en un área más pequeña, ya que eso era lo que hacía en la fortaleza y había funcionado un poco. Al principio, la llama comenzó a condensarse bien en un área más pequeña, pero después de un tiempo se volvió más difícil. Era como si hubiera una barrera invisible que impedía que la llama se condensara más. Con el fuego tan cerca de sus manos, Noah pudo sentir que al condensar la llama la temperatura subiría un poco, por lo que supo que el camino que estaba tomando sería el ideal ya que de nada le serviría hacer una bola de fuego. Eso solo se condensa pero baja la temperatura, ya que se reduciría el daño. Noah comenzó a intentarlo de nuevo. Intentó hacer una bola más grande y condensarla, pero era como si la barrera funcionara por proporción. Si condensaba la bola de fuego en un 5%, le era imposible seguir condensando, independientemente del tamaño. La cabeza de Noah ya estaba empezando a doler cuando sonó su teléfono celular, notificándole que se había encontrado una fortaleza de rango E. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. ¿Qué? ¿Casi el primer gol? No olvides agregar la historia a tu biblioteca 3. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Al mirar la aplicación, Noah vio que la notificación decía que se había encontrado una fortaleza para él. Esa era la ventaja de las fortalezas de rango E. Si fuera una fortaleza de rango F, Noah probablemente habría tenido que esperar al menos 3 días en la fila para encontrar una fortaleza debido al número de benditos de rango F, pero para las fortalezas de rango E, la espera no fue tan larga, ya que el número de beatos que alcanzaron el rango E fue mucho menor que el número de beatos de rango F. Información básica. El bosque Goblin es una fortaleza ubicada en un bosque generado aleatoriamente. Los duendes son monstruos débiles, pero se debe tener cuidado, ya que viajan en grupos. La notificación de la aplicación solo brindaba una descripción básica de cómo se veía la fortaleza. Si un bendito quisiera encontrar más información, solo necesitaría buscar el nombre de la fortaleza en la misma aplicación GBC, pero esto no era algo que muchos benditos hicieran. Desafortunadamente, después de recibir sus bendiciones, muchos beatos se volvieron arrogantes debido a lo relativamente fácil que era ganar dinero invadiendo fortalezas, pensando que independientemente del desafío que podrían superar solo usando la gran fuerza que habían recibido de los dioses. Y esa fue la mayor causa de muerte entre los beatos. Por lo general, este tipo de arrogancia desaparecía rápidamente entre los beatos mayores, ya que después de varios años invadiendo fortalezas y pasando por innumerables dificultades, los pocos beatos que sobrevivieron sabrían mejor que nadie el valor de la información previa. Esta fue la razón por la cual el GBC siempre organizaba a los beatos mayores en invasiones con los beatos más jóvenes, ya que los mayores servirían como buenos líderes para los momentos de necesidad que se presentarían dentro de las fortalezas. Noah había estudiado previamente casi todas las fortalezas de rango E, por lo que tenía muchos consejos de los benditos que ya habían invadido esta fortaleza en particular, además de las mejores estrategias para diferentes tipos de situaciones. Lo único que le faltaba en comparación con las fortalezas de rango F era la experiencia práctica, ya que nunca había invadido fortalezas de rango E, a diferencia de las fortalezas de rango F de las cuales probablemente había experimentado cientos. Al aceptar la llamada, Noah vio que la invasión se daría en unas horas, por lo que se levantó del piso y fue a darse otra ducha, ya que no imaginó que estaría tan sudado después de esforzarse tanto para usar su bendición. Aparentemente, como un músculo, usar una bendición causaba mucho estrés en el cuerpo además de fatiga mental. Después de tomar una ducha, Noah colocó todo el equipo que probablemente necesitaría en esta fortaleza en su mochila y colocó lo más esencial en una pequeña bolsa que dejó adherida a su pierna derecha. Mirándose en el espejo, Noah vio a un joven de cabello corto y negro, con un rostro delicado que portaba una expresión desinteresada que había entrenado para no mostrar sus emociones a sus enemigos.
En cuanto a su ropa, vestía una camiseta sencilla con una textura de camuflaje verde, además de una pequeña mochila táctica solo para lo esencial y una pequeña bolsa atada a la pierna para guardar cosas más urgentes. Esto era algo que Noah siempre hacía. Adaptó su propia ropa a la fortaleza que estaba invadiendo, ya que cualquier ventaja adicional estaba un paso más cerca de derrotar al enemigo. Tales preparaciones no eran muy comunes entre los beatos más jóvenes, pero entre los mayores era prácticamente una regla. Además de las necesidades básicas que Noah guardaba en la mochila, ya que no sabía cuánto tardarían en matar al jefe si realmente podían, Noah tenía algunas barras de energía además de utensilios para hacer que recolectar recursos fuera más práctico si hubiera más necesario. Ya preparado, Noah salió de la casa y caminó hacia GBC Central para tomar el autobús que los transportaría a la fortaleza. Para las fortalezas a partir del rango D, GBC ya no proporcionaba autobuses para los beatos, ya que en ese momento el dinero que recibían en cada invasión ya era suficiente para que todos tuvieran buenos autos, por lo que solo se les enviaba la ubicación de las fortalezas y él se esperaba que los benditos llegaran a las fortalezas por su cuenta. Para las fortalezas de rango E, los altamente bendecidos en ese rango ya podían comprar su propio automóvil, pero como algunos aún no tenían uno, GBC proporcionó autobuses para todos y todos tuvieron que reunirse en la sede para que todo el grupo pudiera ir juntos a la fortaleza sin contratiempos en el camino. Al mirar la aplicación, Noah vio que autobús los llevaría a la fortaleza y se dirigió hacia allí. En la entrada del autobús, el conductor fumaba un cigarrillo despreocupadamente hasta que instintivamente notó a Noah. Rápidamente enderezó su columna vertebral y sacó un escáner para leer el código de Noah. Buenas tardes, señor. ¿Puedo leer su código QR? Preguntó cortésmente. Noah, por primera vez, fue tratado bien por uno de los funcionarios del gobierno, ya que ahora lo veían como un bendito de rango E. En la mente del conductor no había ninguna posibilidad de que fuera un bendito de rango F, ya que para que un rango F fuera una fortaleza de rango E sería simplemente un suicidio, por lo que estaba seguro de que Noah era un bendito de rango E. Aquí está, dijo Noah desinteresadamente mientras le mostraba la pantalla del celular al conductor para que usara el escáner y confirmara que realmente estaba asignado a esta fortaleza. Después de la confirmación, Noah subió al autobús y notó que él era la primera persona en llegar. No es que le importara, ya que después de elegir un asiento de ventana al azar, Noah se puso sus propios auriculares y escuchó música mientras se reía de la diferencia de actitud que tenían los conductores. Si bien los conductores que llevaban el bendito de rango F lo ridiculizaban constantemente, si pensaban que era de rango E, inmediatamente comenzaban a tratarlo como a un rey. El hombre con cicatrices era el único beato por encima del rango F que no parecía preocuparse por su propio tratamiento. Sin que Noah se diera cuenta, alguien subió al autobús y lo miró con expresión confundida. Pero como Noah no estaba prestando atención, la persona siguió caminando y se sentó en un asiento en la parte trasera del autobús. En pocos minutos llegaron en el autobús los 15 beatos que estarían asaltando la fortaleza y el vehículo partió en silencio, ya que con los motores de ese día ya no era necesario utilizar combustible de combustión, haciendo que el autobús se moviera tan silencioso como un pequeño automóvil gracias al motor eléctrico. Al notar el movimiento del autobús, Noah volvió a prestar atención fuera de la ventana y estudió el paisaje. Esta vez la fortaleza también estaba fuera de la ciudad, solo que en lugar de la salida este usaron la otra vez, esta vez usaron la salida oeste de la ciudad, llevándolos a un gran bosque con árboles de hojas moradas por todas partes en lugar del inmenso desierto. Noah miró los árboles grandes y coloridos y simplemente disfrutó del paisaje mientras revisaba qué estrategias usaría y qué excusa usaría esta vez para poder alejarse del grupo y matar monstruos solo para no tener que compartir la experiencia con cualquiera. Pronto, el autobús se acercó a un gran portal con un borde hecho del desconocido y extremadamente resistente metal negro que rodeaba ese extraño plasma púrpura que teletransportó a los benditos a la fortaleza. Algunos científicos de varios planetas habían intentado estudiar este extraño metal aparentemente indestructible, pero resultó imposible debido a la colosal resistencia que opuso. Varios gobiernos en algunos planetas incluso habían intentado destruir los portales más alejados de la civilización con bombas nucleares, pero incluso una explosión de tal magnitud no causó más que un leve rasguño en el portal.
Incluso después de que trataron de sacar toda la tierra que mantenía el portal en pie, el portal permaneció en su lugar, misteriosamente comenzando a flotar por una fuerza oculta como si siempre estuviera allí y nunca se movería de ese lugar a menos que el jefe de la fortaleza que albergaba fuera derrotado. La única vez que uno de estos portales resultó dañado fue cuando innumerables personas bendecidas de alto rango se unieron para realizar un ataque conjunto masivo contra un portal que había aparecido en un país deshabitado. Después de todos los ataques, una gran parte del planeta fue destruida, incluso alterando la órbita de la gran masa terrestre alrededor de la estrella giratoria, pero el daño al portal ascendió a solo un leve rasguño que extrañamente no se desprendió. Trazas de partículas que podrían ser examinadas. Después de ese incidente, la humanidad descubrió que los portales no eran indestructibles, pero que aún no poseían la fuerza suficiente para destruirlos. Al salir del autobús, todos los benditos se reunieron alrededor del portal y la persona que se enfrentó a Noah cuando subió al autobús finalmente lo reconoció. Espera un segundo, ¿eres Noah? Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zanje. ¿Realmente necesitaré publicar 7 capítulos el domingo? TTTT. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Espera un segundo, ¿eres Noah? Dijo una voz femenina, mientras una mujer señalaba con un dedo a Noah acusadoramente. Escuchar a la mujer hablar en voz alta en un tono tan acusador de repente llamó la atención de los otros beatos reunidos, quienes miraron tanto a Noah como a la mujer con curiosidad, preguntándose qué estaba a punto de suceder. Noah se sorprendió por la repentina reacción de la mujer y por alguna razón le pareció un poco familiar, pero confirmó su sospecha. Sí, soy Noah, ¿por qué? Habló con incertidumbre, sin entender por qué este bendito rango de repente lo señaló. Sabía que eras tú. Ya he invadido una fortaleza contigo. Eres el bendito rango F que recibió una bendición del dios de la belleza. ¿Qué viniste a hacer aquí en una fortaleza de rango E? ¿Finalmente lo pensaste? ¿Era tu hora de morir, o crees que simplemente encantarías a los monstruos con tu belleza? La mujer se rió con desdén mientras miraba a Noah. Al escuchar lo que dijo la mujer, Noah finalmente recordó quién era ella. Una vez lo habían colocado en un grupo de invasión con varios novatos arrogantes, similar a la última fortaleza que invadió, y esta mujer era una de las benditas de rango E que se sentía muy superior a las benditas de rango F que vinieron a invadir la fortaleza. Debido a que esa fortaleza era solo una fortaleza de rango F ordinaria, la dificultad no era alta para un grupo promedio, por lo que en esa invasión solo 2 beatos recién llegados de rango F murieron por descuido mientras que los benditos de rango E lograron atravesar la fortaleza con solo unos pocos menores heridas, haciendo que su arrogancia se disparara. Desafortunadamente, Noah no le prestó suficiente atención a la mujer para recordar qué bendición había tenido, por lo que no podía prepararse si ella causaba problemas dentro de la fortaleza. La razón por la que vine a una fortaleza de rango E no importa. Lo mejor que puedes hacer es estar callado. Cuando el grupo escuchó a la mujer decir que Noah era un bendito rango F, casi todos ya habían tenido una mala primera impresión de él, y después de que dijo palabras tan arrogantes a la mujer que había asaltado varias fortalezas junto a todos ellos, Noah lo logró. Parecía que él, y no ella, era el agresor, causando que la impresión de todo sobre él fuera la peor posible, incluso causando que algunos lo miraran abiertamente con una expresión de desdén. Noah sabía muy bien que esto iba a suceder y eso era exactamente lo que quería. Durante el viaje en autobús, se preguntaba qué excusa tendría que usar para separarse del grupo después de ingresar a la fortaleza, pero aunque había pensado en una excusa aceptable, ahora que había aparecido una oportunidad tan perfecta para separarse del grupo, no dejaría pasar esta oportunidad. Incluso si hacía que a los otros miembros del grupo no les gustara, sabía que solo porque se sabía que era un bendito rango F inútil, nadie lo compadecería. Eso, en su opinión, solo retrasaría al grupo dentro de la fortaleza. Tú, eras solo un inútil rango F. Nunca podrías haber alcanzado la fuerza de un bendito rango E con tu inútil bendición. Espero que hayas advertido a tu familia que ya no volverás a casa. La mujer dijo esto con una mirada fría como si estuviera mirando un cadáver.
A Noah no le sorprendió tanta arrogancia de esta mujer, ya que después de haber sido ridiculizado por tanto tiempo, este tipo de cosas para él era como un simple buenos días. Así que, independientemente de la clara provocación de la mujer, Noah solo puso más leña en el fuego para conseguir lo que quería. Como dije antes, no es asunto tuyo. Guarda silencio y deja de enojarme. Al ver que alguien de tan bajo rango la estaba ridiculizando, la mujer no pudo controlarse y dijo en voz alta con extrema animosidad. Quiero ver cómo te manejarás dentro de la fortaleza. Vio las miradas de enfado que el resto del grupo le dirigía a Noah, sabiendo que si ella optaba por expulsarlo del grupo nadie se opondría, ya que si lo dejaban solo moriría y se repartiría la mitad de su parte del pago. Entre el resto del grupo. Es suficiente. El portal ya está abierto. Los gabinetes para efectos personales ya han sido retirados del autobús y colocados cerca de la entrada. Guarda tus pertenencias allí y entra al portal antes de que los monstruos se vayan. Esta fortaleza ha estado abierta durante casi una semana, dijo el funcionario del gobierno sin apartar los ojos de su tableta que contenía los datos de todos los beatos presentes. Al escuchar lo que dijo, algunos del grupo no entendieron lo que significaba, otros estaban preocupados por esa noticia, pero no era diferente. Estaba emocionado, ya que cuanto más tiempo permaneciera abierta una fortaleza, más monstruos habría dentro hasta el punto de que si una fortaleza pasaba más de una semana abierta sin que nadie la destruyera, los monstruos comenzarían a salir e invadir el planeta, matándolo todo. Pudieron encontrar. Para el resto de la gente, este tipo de fortaleza no era deseable, ya que significaba más monstruos con los que lidiar, pero para Noah era una gran noticia, ya que significaba que tenía más monstruos para matar y, en consecuencia, más experiencia para ganar con su muerte. Entonces, mientras los demás estaban preocupados por discutir su estrategia para matar a los monstruos, Noah, quien sabía desde el principio que sería mejor enfrentar la fortaleza solo, ya tenía un plan en mente de lo que haría para sobrevivir a esta fortaleza. Desafortunadamente para él, este era posiblemente uno de los peores lugares para ir solo, ya que siempre se había sabido que los goblins eran más débiles que los monstruos normales de rango E, pero a diferencia de otros monstruos, los goblins tenían un mayor sentido de comunidad más allá de su capacidad intelectual, formando simples monstruos. Estrategias para tratar con atacantes en grupos. Para Noah, que iría solo, tener que lidiar con monstruos en grupos ya era un poco problemático. Ahora tener que lidiar con monstruos inteligentes en grupos con estrategias de batalla hizo que la batalla para él fuera aún más difícil, pero como ya había estado pensando en su plan para esta fortaleza durante las últimas horas, Noah ya tenía en mente lo que haría para afrontar esta situación con el menor riesgo posible en relación con el mayor beneficio posible. Y para que eso sucediera, la opinión del grupo sobre él hoy era el mejor resultado posible. Una cosa que Noah pensó que era divertida fue que, además de él, solo otras dos personas se habían preocupado por usar la ropa más práctica para la fortaleza del bosque. El resto de los beatos solo se habían llevado algunas ropas que les parecieron bonitas y cómodas, pero no les importaba qué utilidad pudiera tener su ropa dentro de la fortaleza en cuanto a camuflaje. Después de almacenar su propio teléfono celular, auriculares y algunos otros dispositivos tecnológicos, Noah notó que el grupo de los benditos todavía estaba discutiendo qué estrategia iban a usar adentro sin siquiera considerar pedirle que participara. Aprovechando su distracción, Noah, sin avisar a nadie, entró en el portal. Mientras cruzaba el portal se rió de la diferencia que había entre un grupo formado por veteranos beatos de rango E y un grupo promedio entrando a una fortaleza de rango F, ya que como había muchos novatos yendo a fortalezas de rango F, Noah nunca había visto una situación donde todo el grupo de invasores se reunió voluntariamente para discutir la estrategia que usarían como el grupo estaba haciendo aquí. Por supuesto, él sabía que muchos en el grupo ni siquiera se molestaron en estudiar nada sobre la fortaleza, pero las personas más experimentadas ya estaban llenando a esas personas despreocupadas con al menos la información mínima necesaria para la invasión. Al cruzar el portal, Noah se encontró pasando de un bosque púrpura a un bosque completamente verde. Los árboles tenían hojas verdes, el suelo estaba cubierto de maleza verde, los alrededores estaban cubiertos de arbustos verdes. Noah sabía que su ropa sería efectiva en este lugar, a diferencia de las ropas llamativas que usaban los otros beatos, que básicamente serían útiles solo para llamar la atención de los monstruos innecesariamente y exponer la posición del grupo. Dejando a un lado ese pensamiento, Noah se adentró en una dirección aleatoria en el bosque y se alejó del portal en busca de monstruos.
La búsqueda de duendes verdes en un bosque verde obviamente no iba a ser fácil, ya que de la misma manera que la ropa de Noah lo ayudaba a camuflarse contra los monstruos, la piel verde de los pequeños monstruos también servía para el mismo propósito. Pero Noah tenía algo que jugaría a su favor. Como la fortaleza estuvo abierta durante más de una semana, significaba que había muchos monstruos adentro, por lo que sería mucho más fácil para Noah encontrar monstruos en el bosque. Y tal como lo imaginó, no tuvo que caminar muchos metros antes de encontrar un pequeño grupo de 3 goblins patrullando el bosque, probablemente buscando comida. Esta es mi oportunidad. Noah pensó mientras preparaba una emboscada para ver cuánta experiencia obtendría después de matar a estos goblins. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zanje Zanje. Bro, agrega a la historia a tu biblioteca para seguir leyéndola. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Agachado en un matorral, Noah trató de mantener su respiración lo más lenta y tranquila posible para no alertar a estos monstruos. Sabía que los monstruos de fortaleza de rango E eran más fuertes, más rápidos y más sensibles que los monstruos de fortaleza de rango F, pero no sabía cuánto más sensibles eran. Entonces, para no causar problemas innecesarios, Noah hizo lo mejor que pudo para no hacer ruido en ese momento. Podría experimentar con la sensibilidad de estos monstruos al ruido en el futuro, en alguna batalla donde ya tuviera más experiencia. Al observar al grupo, Noah notó que estos duendes tenían 2 clases diferentes entre ellos. Había 2 guerreros que portaban espadas de metal oxidado y un duende en la parte trasera que llevaba una cerbatana en la mano para servir como ataque de largo alcance. Al ver la composición de su grupo, Noah ya recordó las estrategias que vio de las recomendaciones de algunos beatos y eligió la que sería más efectiva para este momento. Según lo que ya había experimentado en fortalezas de rango F y lo que vio en internet, eliminar primero al enemigo que ataca a larga distancia casi siempre sería la mejor estrategia, pero mejor que eliminar al enemigo que ataca a larga distancia sería eliminar de 2 enemigos a la vez, aprovechando el momento de sorpresa que solo una emboscada podría proporcionar. Mientras los goblins patrullaban por el bosque, Noah se dio cuenta al mirarlos que el camino que seguían casualmente pasaría cerca de donde se escondía Noah. Esto podría ser algo bueno, ya que Noah podía atacar desde una corta distancia sin que se dieran cuenta antes de que fuera demasiado tarde, pero también podría ser terrible si lo notaban escondido allí debido a la corta distancia. Pero atacar frente a ellos no era una opción, por lo que Noah esperó con calma a que los goblins se acercaran. Su idea era esperar a que los duendes lo pasaran sin notarlo allí, luego usar el cuchillo de combate para garantizar la muerte del duende trasero y prender fuego a uno de los duendes guerreros. Desafortunadamente, el plan ideal solo podía seguir siendo un ideal a menos que todo saliera bien. Cuando los 2 guerreros pasaron junto a Noah, ninguno de ellos lo notó allí, pero por alguna razón, el goblin de la cerbatana escuchó algo extraño y gritó antes de huir del arbusto, alertando a los 2 duendes guerreros. Al ver que ya había sido notado, Noah, sin pensarlo 2 veces, saltó en dirección al duende guerrero más cercano a él y, con una mano, clavó su cuchillo en la garganta del extraño monstruo verde antes de que entendiera lo que estaba pasando, mientras con la otra mano, Noah apuntó una bola de fuego ligeramente condensada al duende de la cerbatana, con la esperanza de golpearlo. Pero ese duende ya estaba preparado, y cuando vio a Noah saltando de la espesura, comenzó a correr en direcciones aleatorias. Estos monstruos son mucho más inteligentes de lo que imaginaba, maldita sea, pensó Noah mientras observaba al goblin cerbatana claramente haciendo esos movimientos para esquivar la bola de fuego usando la imprevisibilidad. Está bien, como uno ya murió, lidiar con los otros 2 al menos será un problema menor, examinó Noah mientras defendía al pequeño duende verde que lo atacaba con una espada en medio de gritos salvajes. El duende trasero tomó la cerbatana e intentó dispararle un dardo venenoso a Noah mientras el otro duende lo distraía, pero el duende no era el único que intentaba esquivar ataques de largo alcance. Noah, mientras peleaba, también se movía aleatoriamente alrededor del pequeño duende espada para que no fuera alcanzado por un dardo.
Mientras el duende Cerbatana se preparaba para disparar otro dardo, Noah desvió la espada oxidada del guerrero duende con su cuchillo usando su mano derecha y con su mano izquierda, Noah volvió a generar fuego y con gran esfuerzo incineró al pequeño guerrero duende, quien comenzó a gritar del dolor mientras rodaba por la tierra en un intento de apagarlo. Incluso si este monstruo era de una fortaleza de rango E, no era más resistente a la llama de Noah que el superboss de una superfortaleza de rango F. Probablemente ni siquiera era tan fuerte como un jefe normal de una fortaleza de rango F. Sería casi imposible para un grupo de benditos completar una fortaleza del mismo rango si todos los monstruos fueran tan fuertes como un jefe del rango anterior. Así que el efecto purificador de pecados de Elle Flames fue mucho más agresivo y efectivo en estos monstruos, solo un poco menos destructivo que contra las ratas normales de super fortaleza de rango F. Para ese pobre pequeño duende, ser incinerado por estas llamas era peor que ser cortado varias veces en un segundo. El dolor no se podía describir, pero se podía estimar después de escuchar los gritos del pequeño monstruo rodando por el suelo, tratando de extinguir la llama. Obviamente, Noah no permitiría que eso sucediera mientras mantuviera la energía para sostener la llama, además de usar la propia carne y los pecados del duende como combustible para mantenerlo ardiendo. El goblin Cerbatana, al oír el grito de desesperación de su compañero, se sobresaltó. En ese instante, no supo si ir a ayudar o correr por su vida, ya que sabía que incluso si golpeaba al humano con tantos dardos envenenados como fuera posible, todo lo que sucedería sería que el humano se convirtiera en más débil y más lento, pero no había nada que impidiera que el humano usara esa terrible llama que estaba viendo frente a él. Noah no desperdició este momento de distracción para el duende y aprovechó el intervalo para correr hacia él mientras creaba otra llama en su mano. Cuando el duende vio a Noah corriendo hacia él, finalmente se dio cuenta de que no debería haberse quedado quieto y prestó atención a la llama para evitar la bola de fuego mientras intentaba huir de allí. Ciertamente no quería tener el mismo destino que su pariente que había estado gritando y agonizando en el suelo del bosque hasta ahora. Mientras corría, el duende vio que otra bola de fuego había sido lanzada hacia su izquierda, lo que lo hizo saltar hacia la derecha para no ser golpeado por la brillante llama. Pero tan pronto como el duende tocó el suelo con los pies, notó que la llama no era lo único que venía hacia él. Debido al brillo y peligro que representaba la llama, el duende inconscientemente solo le prestó atención, pero cuando se dio cuenta de que un objeto plateado brillante venía hacia él, ya era demasiado tarde. El cuchillo que lanzó Noah ya había golpeado la espalda del duende, causando que cayera al suelo debido al dolor y la pérdida del equilibrio. Noah vio al duende tratando de levantarse del suelo desesperado mientras se arrastraba. No mostró una pizca de piedad y fríamente conjuró otra bola de fuego para golpear al goblin que ahora no podía desviar, golpeando la espalda del goblin con precisión, agregando otro grito de dolor y desesperación al bosque que acababa de quedarse en silencio debido a la muerte del otro duende. En la visión oscurecida por el dolor, la desesperación y las llamas, la figura del humano que le causó tanta tortura y sufrimiento no era diferente a la de un demonio, no, peor. Para ese duende, la figura de ese humano era el mismo diablo. Noah no tenía forma de saber qué estaba pensando el feo monstruo sobre él en ese momento, pero si lo supiera, definitivamente se reiría de la ironía que era el pensamiento de ese duende para el propio descendiente de Lucifer. Mientras el duende ardía, Noah no perdió el tiempo y lanzó otra bola de fuego al duende que había apuñalado al comienzo de la batalla para que su habilidad absorbiera el cuerpo del monstruo y estuviera más cerca de evolucionar. Después de que los tres goblins se quemaran por completo y se convirtieran en polvo, la familiar ventana negra apareció frente a Noah una vez más. 6 exp adquiridos en el nivel. 6 exp adquiridos por la habilidad Elle Flames. Mirando esa ventana, Noah sintió que la batalla realmente valió la pena. Al matar solo a estos tres goblins, Noah había ganado la misma cantidad de experiencia que tenía al matar 6 ratas en la fortaleza de rango F, dejando de lado que el tiempo dedicado a esto fue al menos 3 veces más rápido que el tiempo que había dedicado a matar a 6 ratas en la otra fortaleza, ya que era problemático encontrar las ratas en los túneles además de pelear con algunas que se la pasaban todo el tiempo tirándose al agua para tratar de apagar el fuego. Mirando fijamente las cenizas, el deseo de Noah de matar más duendes había crecido exponencialmente, pero debido a la emoción de ganar tantos puntos y la distracción que causaba, Noah no se dio cuenta de que los gritos de los duendes que mató llamaron la atención de otros duendes cercanos. Ya que debido a que la fortaleza había estado abierta tanto tiempo, el número de duendes había aumentado.
La posibilidad de que otro grupo de goblins escuchara un grito de ayuda había aumentado por un margen considerable. Para otros, esto podría haber sido un gran obstáculo, pero para Noah, aunque inconscientemente, se había convertido en una fortuna. Como puedo ver, tendremos 5 capítulos extra mañana. 0. Guarde sus piedras para botarlo mañana, así que la próxima semana podemos hacer otro lanzamiento masivo. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Como puedo ver, tendremos 5 capítulos extra mañana. 0. Guarde sus piedras para botarlo mañana, así que la próxima semana podemos hacer otro lanzamiento masivo. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Noah había matado hasta ahora a 3 pequeños grupos de duendes que aparecieron, incluidos los 3 duendes que mató inicialmente. Su experiencia y habilidad ya habían aumentado en 14 puntos además de los 6 que recibió inicialmente, elevando la experiencia de su habilidad El Flames a 81, con solo 19 puntos más para evolucionar. Noah no sabía qué pasaría cuando evolucionara, pero estaba ansioso por hacerlo. Los grupos de duendes aparecían más rápido de lo que imaginaba Noah, ya que ni siquiera necesitó 30 minutos para matar a 3 grupos en un bosque tan grande. Mientras estaba matando a un cuarto grupo, Noah ya se había dado cuenta de que los duendes que usaban cerbatanas eran más inteligentes que los guerreros, pero en este grupo encontró un arquero entre ellos que era aún más inteligente que los duendes que usaban cerbatanas. Después de que 2 de los 3 compañeros de equipo del arquero Goblin murieran, no le tomó ni un segundo pensar qué hacer y ya había abandonado a la muerte al único otro Goblin que aún estaba vivo mientras intentaba salvar su propia vida. Noah había entrado al bosque con una brújula, y según decía el beato en internet, la ventaja de esta fortaleza era que el campamento de los duendes, donde vivía el jefe de la fortaleza, siempre estaba al norte. Pero a diferencia de lo que Noah imaginó, este pequeño pero inteligente monstruo en particular no estaba corriendo hacia el campamento de duendes donde recibiría refuerzos. De hecho, estaba corriendo hacia el suroeste, que era casi la dirección completamente opuesta a donde debería haber estado el campamento. ¿Qué está haciendo este monstruo? ¿Por qué está corriendo en una dirección que es menos lógica si estuviera buscando ayuda? Noah pensó después de ver la dirección en la que se fue el arquero. Mirando los 3 cadáveres en el suelo, Noah sabía que si quería quemar a estos duendes para obtener experiencia por la habilidad, tendría que quedarse aquí y quemarlos o matar al duende fugitivo y regresar para quemar los cadáveres, pero su curiosidad hablaba más fuerte y Noah, después de un largo suspiro, corrió tras el arquero Goblin para ver a dónde iba, dejando toda esa experiencia libre en el suelo con gran pesar en su corazón. No seas tan tacaño, Noah. Obtendrás mucha más experiencia matando a otros monstruos. Ahora, el extraño comportamiento de este goblin no se explicará si te quedas aquí. Es una oportunidad única, dijo mentalmente para tratar de convencerse de que estaba haciendo lo correcto al dejar a esos duendes muertos en el suelo del bosque. El comportamiento de este monstruo era muy extraño. Había dejado de ser cauteloso y ni una sola vez se había dado la vuelta para ver si Noah lo perseguía. Era como si el lugar al que se dirigía seguramente lo protegería del humano, por lo que lo único de lo que tenía que preocuparse era llegar allí lo más rápido posible. Por la información que Noah vio en internet, el comportamiento de este duende era completamente fuera de lo común. En todos los vídeos y publicaciones, los beatos siempre decían que los duendes siempre huyen al campamento del norte, tanto que una de las estrategias que recomendaron fue ahuyentar a los duendes generando miedo en ellos con habilidades llamativas para que se desesperen y corre de regreso al campamento. Luego serían sorprendidos por otro grupo humano que ya estaría allí esperando para matarlos mientras no estaban preparados y asustados. Si algún goblin de vez en cuando huía en dirección contraria al campamento, probablemente alguien habría comentado en internet que eso podía pasar, pero en todas las publicaciones, todos los beatos siempre habían confirmado que el 100% de las veces los duendes huirían al campamento. Incluso si trataran de desviarse un poco de esa dirección al principio, la dirección general en la que correrían siempre sería el campamento. Entonces, ver a este arquero haciendo todo lo contrario hizo que Noah sospechara que algo andaba mal.
Noah siguió tratando de seguir al duende desde una distancia segura, tanto que el duende no se dio cuenta de que lo seguían y Noah aún podía seguir observando al monstruo desde la distancia. Pero a pesar de que el duende nunca se dio la vuelta para ver si Noah todavía lo seguía, eso no impidió que el monstruo corriera desesperadamente sin siquiera mirar hacia atrás. La persecución fue extrañamente larga. Noah imaginó que los pulmones de un duende no soportarían correr tanto y tan lejos con unas piernas tan pequeñas a toda velocidad, pero para sorpresa de Noah, a pesar de que respiraba con dificultad, el duende no redujo la velocidad ni por un segundo. Cuando Noah ya estaba empezando a perder la paciencia, asumiendo que este monstruo se había vuelto loco, algo que nunca imaginó que vería apareció en un claro frente a él. Era exactamente hacia esta extraña construcción hacia la que corría el goblin. Una estatua de madera parada allí como si nada pudiera sacudirla. Pero extrañamente, esta estatua no era una figura desconocida. Noé conocía muy bien la imagen que representaba, y precisamente esto fue lo que sorprendió aún más a Noé, pues aquella estatua de madera, aparentemente construida de forma natural, era una figura sumamente famosa y adorada por muchos humanos. El duende que Noah perseguía hasta aquí aparentemente se dirigía directamente a esta estatua, como si supiera que esta estatua podría protegerlo. Noah lo miró desde una distancia segura con mucho interés y, lo más importante, con mucho cuidado de no alertar al duende que aparentemente aún no se había dado cuenta de que estaba allí. Extrañamente, el duende que Noah ya sabía que era más inteligente que de costumbre se había arrodillado frente a la estatua como si le estuviera rezando. Noah al ver esto, su cerebro casi se cortocircuitó, ya que en su cabeza era imposible que un monstruo hiciera algo tan increíble como rezarle a una estatua, más aún para un monstruo de una fortaleza tan baja como esta. Noah sabía que en fortalezas de alto rango, la humanidad ya se había encontrado con varias especies inteligentes. Una vez incluso había visto en un informe periodístico que en una desconocida fortaleza de rango S, los benditos en lugar de entrar en algo parecido a una mazmorra, como era normal, se encontraron con un pequeño pueblo en un bosque, con casas en lo alto de los árboles y los monstruos que tenían que matar eran elfos que vivían allí en algún tipo de sociedad. Los benditos rango S que invadieron esa fortaleza dijeron que era difícil creer que habían estado dentro de una fortaleza y no en otro mundo, ya que según ellos, mientras observaban desde la distancia, esos elfos interactuaban entre ellos y tenían una vida como normal como lo haría un humano en esa situación, tanto que algunos de ellos incluso se sintieron mal por tener que matar a hombres y mujeres tan hermosos, algunos incluso con niños acompañándolos. Esta fortaleza, que antes era desconocida, después de que se completó la invasión, se conoció como la fortaleza de la masacre de los elfos. Nunca más volvió a aparecer en ningún portal, en ningún planeta, pero después de ese día, la humanidad quedó con aún más dudas sobre qué eran estos portales y hacia dónde los llevaban, ya que nada de lo que decía el beato invasor parecía falso. Pero este tipo de cosas solo habían sucedido en una fortaleza de rango S. Era de conocimiento común que cuanto menor era el rango de una fortaleza, menor era la inteligencia de los monstruos en su interior, pero lo que Noah estaba viendo frente a él no estaba ni cerca de lo que debería contener una fortaleza de rango E. El duende que corría tan desesperadamente por su propia vida ahora estaba arrodillado frente a una estatua de madera que Noah reconoció como la diosa de las plantas. Era una de las diosas más conocidas de la humanidad, ya que la bendición que normalmente otorgaba estaba relacionada con la vida y la curación, haciendo que muchos benditos con bendiciones curativas la adoraran. Pero lo que Noah no podía entender era por qué un monstruo le rezaba a una diosa que se suponía favorecía a la humanidad. Mientras Noah observaba al duende rezarle a la diosa, su sistema que rara vez aparecía, esta vez le mostró una notificación repentina, pero a diferencia de antes, la ventana negra no tenía nada sobre sus habilidades o experiencia, pero mostraba una pantalla relacionada con lo que estaba sucediendo en delante de él. Gracias a sus votos, hoy tendremos 5 capítulos adicionales, así que voten hoy para que el próximo domingo podamos alcanzar esta meta nuevamente. Hoy. Un sexto. Reto de capítulos extra del domingo. 2300 piedras igual 2 capítulo extra. 2500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. Eso es todo. Voten para que esta semana tengamos más capítulos extra. Hoy. Un sexto. Reto de capítulos extra del domingo. 2300 piedras igual 2 capítulo extra. 2500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta.
Mientras Noah observaba al duende rezarle a la diosa, su sistema que rara vez aparecía, esta vez le mostró una notificación repentina, pero a diferencia de antes, la ventana negra no tenía nada sobre sus habilidades o experiencia, pero mostraba una pantalla relacionada con lo que estaba sucediendo en delante de él. Gran cantidad de energía divina de una deidad menor detectada. Iniciando absorción. Al ver el mensaje, Noah quedó intrigado. No entendió lo que el sistema quería decir con absorción de energía divina, el significado de las palabras era claro, pero no podía entender lo que sucedería hasta que miró la estatua de madera nuevamente. La estatua, que solía estar hecha de troncos de madera que emergían del suelo como árboles, claramente estaba perdiendo la apariencia majestuosa y divina que tenía antes. Como si miles de años pasaran por el bosque, a una velocidad apenas reconocible a simple vista, la estatua se marchitaba y moría mágicamente. Si Noah ya estaba sorprendido por lo que sucedía ante sus ojos, la reacción del duende fue aún más intensa, ya que su salvación era rezarle a esta estatua de divinidad que había encontrado solo después de que su grupo muriera hace mucho tiempo. Para el pequeño monstruo, la muerte de la estatua de la diosa a la que rezaba era prácticamente un decreto de muerte para él también, pero no se dio por vencido y siguió rezando con la fe de que todo se resolvería, y cuando la estatua estaba a punto de caer al suelo como un abrigo seco, una extraña luz salió del árbol y golpeó el pequeño cuerpo del duende. Noah estaba observando esto con gran interés ya que su sistema aparentemente fue la causa de la muerte de la estatua de la diosa planta. Cuando pensó que la estatua moriría sin mucha fanfarria, algo que lo conmocionó profundamente sucedió ante sus ojos. La estatua de la diosa que siempre mostraba amor a la humanidad, que siempre daba grandes bendiciones que ayudaban mucho a la humanidad en la lucha contra las fortalezas, ahora ante él había bendecido a un monstruo. En primer lugar, Noah ni siquiera sabía que era posible que un monstruo recibiera una bendición, y en segundo lugar, ¿por qué una diosa, que siempre ayudó a la humanidad, ahora ayudaba a un monstruo que luchaba contra la humanidad? Noah obviamente sabía que lo que había hecho la estatua era bendecir a ese duende porque tan pronto como la luz golpeó al pequeño monstruo, su cuerpo comenzó a crecer en tamaño, ya no tenía solo 1 metro de altura, ahora alcanzaba los 1,50 metros. Un aumento del 50% en su tamaño probablemente también significaba algo más. Un aumento de al menos el 50% en su fuerza también. Mientras observaba al duende levantarse de su posición arrodillada, otra ventana negra apareció flotando frente a Noah con letras en llamas. Absorción de energía divina interrumpida, procesando energía divina absorbida, 0%. Repetidamente, ese número comenzó a aumentar. Del 0% pasó al 1% y del 1% pasó al 2%. Por el tiempo que le estaba tomando, Noah supuso que necesitaría al menos unos minutos. Mientras pensaba en qué hacer con ese tiempo, un grito lo despertó. En la distancia, el gran duende verde miraba directamente a Noah. A pesar de que Noah tuvo cuidado de mantenerse alejado más allá de la distancia que el monstruo podía sentir, solo podía culpar de su revelación a la bendición que recibió el duende. Maldita sea, necesito saber su fuerza, pensó Noah mientras se levantaba rápidamente para reposicionarse. Todavía no tenía idea de si la fuerza del Goblin realmente había aumentado en un 50% o no, pero tampoco quería averiguarlo de la peor manera posible. Al menos ahora que es más grande, su arco ya no se ajusta a su tamaño, Noah pensó al ver que el duende corría hacia él con las manos desnudas. La velocidad del monstruo se había vuelto notablemente más rápida que la de Noah, pero Noah no dejaría que eso lo sacudiera. Escondiéndose detrás de un árbol, rápidamente formó una bola de fuego en cada mano y apareció con solo la mitad de su cuerpo a la vista del duende. Lanzando la bola de fuego de su mano izquierda ligeramente hacia el lado derecho del Goblin, Noah supo que el Goblin daría un paso hacia el lado izquierdo para esquivar el ataque. Pero mientras el Goblin aún estaba reaccionando a la primera bola, Noah apuntó más hacia un lado e instantáneamente arrojó la otra bola de fuego a la posición en la que se movía el Goblin. Debido a que ya se estaban moviendo en esa dirección, el duende fue tomado por sorpresa. Era imposible detener su movimiento a tiempo y pasar al otro lado sin ser golpeado por ninguna de las bolas de fuego, por lo que en un momento desesperado, el duende se lanzó más hacia la derecha en un intento de no ser golpeado por esas llamas peligrosas. Aunque para ello tuviera que tirarse con fuerza contra un árbol. Pero la suerte no estaba del lado del duende bendito.
Incluso arrojándose hacia un árbol, la bola de fuego aún golpeó su mano izquierda, lo que provocó que comenzara a gritar de dolor debido a la purificación de la llama que devoró su carne cuando comenzó a quemar la carne antes de que golpeara el árbol con su cuerpo. Noah pensó que la idea del monstruo era muy inteligente. El problema era que había calculado mal la distancia entre él y el árbol. Pero Noah no podía culpar al pobre monstruo. A pesar de que fue bendecido por una diosa, siguió siendo un monstruo de rango E, prácticamente la base de la escalera en términos de inteligencia. Esta lástima que sintió por la estupidez del monstruo no impidió que Noah corriera hacia él mientras sacaba su cuchillo de la bolsa que tenía atada a su cintura con su mano derecha mientras que su mano izquierda ya estaba apuntando hacia el duende con la intención de lanzar un ataque. Chorro de llamas y quemando el cuerpo del monstruo por completo. Noah no podía mostrar lástima ni emoción cuando se enfrentaba a un monstruo desconocido, por lo que decidió darlo todo en esta batalla, como si estuviera luchando contra un jefe. Y por suerte Noah no se equivocó al pensar esto, pues la llama que ardió e hizo gritar de dolor al duende no fue suficiente para evitar que se levantara del suelo y corriera hacia Noah para matar al detestable humano frente a sus ojos. Noah se sorprendió por la resistencia y la determinación del goblin, pero no aflojó el agarre de la mano que estaba usando para sostener el cuchillo. Cuando el duende le rugió con un grito bestial, Noah apuntó con su propio cuchillo al brazo que ya estaba en llamas y aprovechó el fuego que ya había quitado gran parte de la resistencia del brazo con su purificación y lo dio todo para cortar ese lugar, mientras que con la palma de la otra mano apuntaba al duende. Noah incineró el resto del cuerpo del monstruo. El duende ya no podía pensar con claridad debido al dolor que le causaba su mano. Lo único que le vino a la mente fue matar, matar y matar, pero justo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, la hoja en la mano del humano se había conectado con su brazo y lo cortó como si estuviera cortando un pedazo de tela. Opuso un poco de resistencia al principio, pero después de penetrar, cortó sin ningún problema. Esto provocó que el duende que corría con la boca abierta para morder a Noah con los enormes colmillos puntiagudos perdiera el equilibrio y cayera al suelo sin entender lo que había sucedido. Atónito, el duende miró al suelo frente al humano y vio que la llama que tanto dolor le causaba ardía allí y con algo que parecía su brazo. Sobresaltado, el duende miró hacia donde se suponía que debía estar su brazo y lo único que vio fue un vacío, pero no pudo pensar por mucho tiempo, ya que en ese corto período que no duró ni 2 segundos, la llama que Noah tenía lanzado al goblin cuando un chorro se extendió rápidamente sobre su cuerpo, transformándolo en una versión monstruosa de una antorcha humanoide. Noah miró al duende tirado en el suelo siendo quemado vivo y en sus ojos no se podía ver ni una pizca de piedad o remordimiento. Era como si estuviera mirando una piedra que había encontrado en el camino y la hubiera pateado para ver qué pasaba, nada más. Pero dentro de esa mirada desinteresada, en su mente, no podía dejar de pensar que lo que acababa de pasar no tenía sentido. Probablemente era el único humano al que le importaba seguir a un monstruo así a través de una fortaleza, ya que podía matar monstruos y recibir experiencia al matar a cada uno, pero eso no sucedió con otros humanos. Cuando les pasaba una situación así, la mayor probabilidad de lo que podía pasar era que ignoraran al monstruo que huyó y fueran hacia el jefe, ya que si mataban a un monstruo más o uno menos no haría ninguna diferencia en su pago. Cuando el duende finalmente murió, la ventana apareció nuevamente en la visión de Noah, esta vez mostrándole 2 alertas. Una alerta era de cuántos puntos de experiencia había recibido, y la otra era para notificarle la finalización de la absorción de la energía divina. Gracias a sus votos, hoy tendremos 5 capítulos adicionales, así que voten hoy para que el próximo domingo podamos alcanzar esta meta nuevamente. Hoy. 2, 6. Reto de capítulos extra del domingo. 2300 piedras igual 2 capítulo extra. 2500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Gracias a sus votos, hoy tendremos 5 capítulos adicionales, así que voten hoy para que el próximo domingo podamos alcanzar esta meta nuevamente. Hoy. 2, 6. Reto de capítulos extra del domingo. 2300 piedras igual 2 capítulo extra. 2500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. En un bosque verde y vivo iluminado por el sol de la mañana, un joven estaba parado mirando severamente algo que parecía ser un pequeño montón de cenizas.
Si uno miraba de cerca, notaba que alrededor de ese montón de cenizas solo unos pocos pedazos de maleza estaban levemente quemados, dejando una impresión extraña en el lugar, como si esa cosa no debería estar allí. Este joven no podía haber sido nadie más que Noah quien, de hecho, ni siquiera estaba mirando el montón de cenizas frente a él, sino una pantalla negra flotante que solo él podía ver. En la pantalla, algunas palabras fueron escritas. Entre esas palabras había algunas a las que estaba acostumbrado, ya que las dos primeras oraciones decían: 8 exp adquiridos hacia el nivel. 8 exp adquiridos por habilidad. Elle Flames. Mirando la cantidad de puntos de experiencia que recibió al matar a este duende bendito, Noah no pudo evitar regocijarse y sentir que había tomado la decisión correcta al abandonar los cadáveres de esos 3 duendes que pertenecían al grupo de este. La cantidad de exp que recibió de ese único goblin bendito fue equivalente a matar a un escuadrón completo de goblins comunes. Al ver la cantidad de experiencia que un solo monstruo como este podría generarle, Noah comenzó a preguntarse cuántos puntos obtendría si matara a un jefe solo. Definitivamente tengo que hacerlo en algún momento. Aunque hay muchos riesgos, los beneficios también pueden ser grandes. Pero para eso, primero necesito tener suficiente fuerza. Después de leer las 2 notificaciones que estaba acostumbrado a recibir, Noah miró la tercera, que era mucho más grande y extraña que las otras 2. Se ha desbloqueado una parte del diario de Lucifer. ¿Quieres leer? Al ver esta pregunta, Noah sintió que definitivamente era en serio, ya que la última vez que el sistema le preguntó si quería hacer algo o no fue cuando lo recibió por primera vez, algo que puso patas arriba la vida de Noah. Sabiendo que posiblemente podría tener muchos beneficios al aceptarlo, no lo pensó 2 veces antes de responder mentalmente: sí. La ventana negra desapareció por un instante y en el siguiente segundo apareció una exquisita ventana roja. A diferencia de las cartas que anteriormente parecían haber sido mecanografiadas por algún tipo de computadora, estas cartas estaban escritas con una letra hermosa, como si hubieran sido escritas por el mismo Lucifer. ¿Sabes por qué Dios me derribó? Porque lo amaba. Más que nada. Y luego Dios creó a los humanos. Que él. Y le dije: Padre, no puedo. Dije: estos seres humanos son imperfectos, asesinos. Así que Dios hizo que Miguel me arrojara al infierno. ¿El castigo se ajusta al delito? Especialmente cuando yo tenía razón. Mira lo que miles de millones de ellos hicieron con él. ¿Y cuántos de ellos ahora me culpan por eso? Pero a pesar de que estaba resentido con mi padre por lo que pasó, acepté a regañadientes tomar el control del infierno, pero fue entonces cuando los dioses menores comenzaron a emerger. Una vez que Noah terminó de leer, la ventana roja desapareció abruptamente mientras que otra ventana negra apareció en su lugar. Debido a la interrupción de la absorción de energía, el sistema no pudo obtener el resto de este fragmento del diario. Cuando Noah vio el último mensaje, la ira en su interior creció. Si no fuera por ese maldito duende no estaría atrapado en un suspenso sin saber lo que pasó después. Noah dijo mentalmente mientras pateaba la pila de cenizas que quedaban del duende que mató. Odio a los que causan cliffhangers. Después de recuperarse, Noah comenzó a pensar en lo que logró deducir de lo que leyó en el diario. Aparentemente, la relación de Lucifer con su padre, Dios, no era tan mala como la que encontré en Internet. Por lo que la gente habló sobre las historias y transcripciones de la humanidad desde el tiempo que vivieron en la Tierra, la relación de Dios con Lucifer fue terrible, pero aparentemente no fue tan mala. Y otra cosa que me generó dudas y que quiso decir Lucifer con dioses menores en el diario. ¿De quién estaba hablando? ¿Quizás son los dioses actuales? Noah en este punto ignoró a los posibles duendes que podría matar en este tiempo perdido en medio de teorías y pensamientos de lo que podría haberle pasado a Lucifer y a Dios. Al darse cuenta de que ya habían pasado unos minutos y aún no podía llegar a una conclusión concreta, Noah se enojó con el duende que le impidió leer el final de esa parte del diario y volvió a patear la pila de cenizas que estaba allí. Cuando se fue en busca de otros grupos para matar y ganar experiencia. Elle Flames LV01, 87, 100 exp. Una técnica que consiste en invocar las llamas del mismo infierno. Las llamas del infierno no se diferenciaban de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la más poderosa llama, incluso habiendo quemado al propio dios de la llama, haciéndole rogar a Lucifer que apague las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de la habilidad de la llama del infierno, el usuario debe quemar pecados o pecadores.
En otra parte del bosque, un grupo de 14 personas luchaba contra una gran cantidad de duendes, entre ellos estaba la mujer que había criticado y menospreciado a Ba. Maldita sea. Magos, disparen con sus bendiciones. Nosotros en la línea del frente no podremos mantener este ritmo por mucho tiempo. Un guerrero le gritó al grupo de magos y arqueros en la retaguardia, desesperado por tener que resistir a 9 guerreros goblins que lo atacaban mientras otros 3 goblins atacaban desde lejos con cerbatanas, disparando dardos que debilitaban sus cuerpos. Joder, me estoy quedando sin energía. ¿Crees que puedo hacer un terremoto por casualidad? Un mago de la tierra gritó desde lejos mientras usaba su propia bendición para extraer grandes piedras del suelo y arrojárselas a los goblins. Este era un gran defecto de los magos benditos. Carecían de creatividad y voluntad para trabajar duro y crear una nueva habilidad para su bendición. Como las habilidades de una persona bendita normalmente no se enseñaban públicamente, estos magos benditos no podían pensar por sí mismos y desarrollar una habilidad única, como lo estaba haciendo Noah al tratar de desarrollar su bola de fuego. Diablos, dejen de moverse tanto o les clavaré una flecha en uno de ustedes sin querer. La mujer que discutió con Noah en la entrada de la fortaleza les gritó a los guerreros. Su bendición fue controlar ligeramente el viento. Esto, sumado al uso de un arco, era muy fatal, ya que podía impulsar y controlar mucho una flecha incluso sin tener la fuerza suficiente para disparar una correctamente con un arco. Pero a pesar de que pudo cambiar ligeramente la trayectoria de la flecha en el aire, desafortunadamente no pudo girar la flecha 45 grados en pleno vuelo para esquivar a un guerrero que de repente entró en su línea de fuego. Cuanto más gritaban durante la batalla, más goblins atraían hacia ellos, ya que la fortaleza estaba tan llena de monstruos que incluso si Noah corría sin cuidado, algún goblin seguramente lo escucharía, y mucho menos varios adultos gritándose unos a otros en el medio. Bosque que siempre está en silencio. Eran prácticamente como un faro para los goblins. Hasta ahora, la pila de cadáveres de duendes a su alrededor había crecido mucho. Desde que empezaron a pelear en ese lugar no han podido moverse más de 1 metro. Si alguien mirara a su alrededor y contara cuántos duendes ya había matado, el número probablemente sería más de 30, pero a pesar de que habían matado a tantos, era como si estas hordas de monstruos nunca dejaran de llegar. La fatiga mental ya estaba afectando a todos en el grupo, especialmente a los guerreros y al sanador que no habían tenido oportunidad de descansar desde que comenzó la batalla cuando entraron a la fortaleza. Como se trataba de una fortaleza normal y no de una superfortaleza, el portal al que solían entrar todavía estaba abierto. Podían salir de la fortaleza en cualquier momento que quisieran, pero nadie allí quería irse, incluso si estuvieran en tal peligro, ya que el gobierno había decretado que cuando una persona bendita entraba en una fortaleza, tenía el deber de destruir esa fortaleza. Si se marchaba sin que la fortaleza hubiera sido destruida, la multa que recibiría el beato por no cumplir con la tarea era lo suficientemente alta como para prácticamente hacer un trabajo de beato durante casi 1 año gratis. La única excepción a esta regla era que menos de 1/3 de los beatos que entraban salían con vida. En ese caso se suspendería la invasión y el beato no recibiría ni recompensa ni multa, como sucedió con algunas invasiones en las que había participado Noé. Mirando el caos en el que se había convertido esta batalla, la mujer que le gritó a Noah tenía al menos una cosa en mente que la hizo sentir más tranquila. Al menos ese hombre inútil debe haber muerto solo en algún lugar, ya que ni siquiera un grupo de 14 benditos rango E está progresando, y mucho menos un rango F débil, jaja. Gracias a sus votos, hoy tendremos 5 capítulos adicionales, así que voten hoy para que el próximo domingo podamos alcanzar esta meta nuevamente. Hoy. 3, 6. Reto de capítulos extra del domingo. 2300 piedras igual 2 capítulo extra. 2500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. Gracias a sus votos, hoy tendremos 5 capítulos adicionales, así que voten hoy para que el próximo domingo podamos alcanzar esta meta nuevamente. Hoy. 3, 6. Reto de capítulos extra del domingo. 2300 piedras igual 2 capítulo extra. 2500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Mientras los benditos tenían dificultades para lidiar con la gran cantidad de duendes que los atacaban, Noah estaba corriendo. Pero no estaba huyendo de un grupo de duendes ni nada por el estilo, no, Noah estaba frustrado porque no podía encontrar prácticamente ningún grupo de duendes en ningún lado.
Inicialmente, cuando ingresó a la fortaleza, la cantidad de grupos que encontró fue bastante alta, pero en algún momento se volvieron cada vez más difíciles de encontrar. Desde que mató al goblin bendito, solo había logrado encontrar otros 4 grupos de 3 goblins. Con cada grupo que mataba, tenía cuidado de no alertar a otros grupos y también de detenerse unos minutos para descansar y no arriesgarse a perder una batalla por el cansancio. Pero en los 2 últimos grupos, después de que Noah terminó de descansar, a pesar de que caminó una gran distancia, cada vez era más difícil encontrar otros duendes. Una vez que hubo matado al 4.º grupo, aunque Noah corrió por el bosque haciendo el mayor ruido posible, no encontró nada. Esto es raro, la fortaleza estuvo abierta durante mucho tiempo. No tiene sentido que la cantidad de monstruos aquí haya disminuido tan rápido, y ahora que mi habilidad está evolucionando tan poco, Noah suspiró mientras buscaba el estado de la habilidad de Flames en su perfil. Flames LV01, 99, 100 exp. Una técnica que consiste en invocar las llamas del mismo infierno. Las llamas del infierno no se diferenciaban de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la más poderosa llama, incluso habiendo quemado al propio dios de la llama, haciéndole rogar a Lucifer que apague las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de la habilidad de la llama del infierno, el usuario debe quemar pecados o pecadores. Solo necesito un solo punto para que la habilidad evolucione, pero no aparece ni un solo duende, necesito averiguar qué está pasando aquí. Esto es ilógico, pensó Noah. Mirando su propia brújula, Noah comenzó a caminar hacia el norte. Como no pudo encontrar ningún monstruo en esta región, al menos al acercarse al campamento de los goblins podría encontrar la respuesta a la pregunta que estaba buscando. Noah corrió por el camino a un ritmo constante para no gastar más energía de la que debería, pero incluso corriendo más de 1 kilómetro, Noah no pudo ver ni una señal de monstruos o incluso de los benditos otros. Quizás el grupo ya ha atacado el campamento. Pero eso no es posible para una fortaleza tan superpoblada como esta. Sería imposible para ellos llegar al campamento en tan poco tiempo, incluso si trataran de moverse tan silenciosamente como pudieran. Noah no pudo encontrar una respuesta aceptable en su cabeza, hasta que surgió una posibilidad. A menos que... Pensando que esto era muy probable, Noah aceleró su velocidad de carrera y trató de ir lo más rápido posible hacia donde imaginaba que podría estar sucediendo. Para probar aún más la teoría de Noah, vio a un duende pequeño y solitario corriendo en la misma dirección que él con una espada oxidada en la mano mientras aparentemente buscaba algo. Solo necesito seguir a este duende y averiguaré qué está pasando. Incluso si tengo que renunciar a la experiencia que falta para desarrollar mi habilidad, no servirá de nada si no puedo llegar a tiempo. Noah pensó esto mientras alteraba su rumbo para seguir al pequeño duende a una distancia en la que no lo notarían. Luego de unos minutos de correr a gran velocidad, cuando Noah ya comenzaba a sentirse cansado, finalmente pudo escuchar el ruido de gritos y golpes de metal contra metal. De verdad, estos idiotas olvidaron que el mayor problema con los duendes es el sentido de compañerismo que tienen, y que la mayor causa de muerte dentro de una fortaleza con duendes es que pueden comunicarse a larga distancia, por lo que si el grupo no se elimina rápidamente, pronto llegará otro para dar apoyo, y otro, convirtiéndose así en una batalla de resistencia entre el número de duendes y lo que aguanten los humanos. Sin embargo, a diferencia de una fortaleza promedio donde después de matar a 7 u 8 grupos, los goblins dejan de venir, debido al tiempo que esta fortaleza estuvo abierta, este número puede haberse duplicado fácilmente, por lo que los humanos probablemente necesiten lidiar con al menos 15 grupos de 3 o 4 duendes. La dificultad es, ¿podrán estos muchachos luchar tanto tiempo? Antes de que pudiera ver algo, Noah ya podía escuchar los gritos cada vez más fuertes además de un fuerte olor a sangre. De acuerdo con la wiki que leyó en internet, la sangre de Goblin tiene uno de los peores olores de todas las fortalezas de rango E, solo superada por las heces de golem de barro. Debido a que Noah quemó todos los cadáveres en su totalidad, Noah en realidad no olió la sangre de los goblins durante más de unos segundos después de matar a algunos de ellos, pero ahora que se acercaba a la escena, al ver la gran cantidad de cadáveres alrededor, explicó el motivo de la muerte. El horrible mal olor. Cuando los benditos vieron acercarse a Noah, la mujer que le gritaba hizo una mueca de disgusto, pero estaba tan cansada que no tenía energía suficiente para gritarle y también seguir disparando flechas a los monstruos que se acercaban. Entre los otros beatos, un hombre de aparentemente 24 años con una mirada seria y cansada le gritó a Noah con voz amistosa.
Por favor, ayúdanos. Nuestros magos se han quedado sin energía mientras que 2 de nuestros arqueros se han quedado sin flechas. Mirando la situación del grupo, estaban mejor de lo que no imaginaba. A pesar de que el agotamiento era obvio en el rostro de todos, al menos no había nadie con heridas fatales. A Noah no le había gustado la forma en que lo trataron antes de que comenzara la invasión, pero también se había beneficiado mucho de ello, por lo que no sería tan tacaño como para no ayudar. Aún más, Noah vio lo incómodos que eran algunos de los arqueros y magos al soldar un cuchillo porque se habían quedado sin flechas o ya no podían lanzar hechizos después de gastar tanta energía en esta larga batalla. Como Noé no tuvo una verdadera bendición durante los primeros 4 años de ser bendito, se vio prácticamente obligado a aprender a pelear con cuchillos y espadas para defenderse. Así que después de recibir la habilidad Llamas del Infierno, dejó de ser un guerrero / asesino y se convirtió en algo así como un asesino mágico. Como siempre tuvo preferencia por las espadas más cortas y el razonamiento lógico más rápido, Noah siempre usó esto para emboscar o escapar con gran agilidad en sus invasiones. Si bien ver la gran cantidad de monstruos atacándolos simultáneamente causó mucha desesperación en el grupo bendito, para Noah la vista fue mejor que incluso un gran y lujoso banquete, un banquete lleno de puntos de experiencia y, con suerte, la evolución de su habilidad. Sin decir nada, Noah corrió hacia el frente con los guerreros, pero no tocó su cuchillo. Los guerreros encontraron extraño su comportamiento y querían advertirle que no hiciera nada estúpido y se suicidara sin razón, pero al segundo siguiente entendieron lo que estaba pasando. Gracias a sus votos, hoy tendremos 5 capítulos adicionales, así que voten hoy para que el próximo domingo podamos alcanzar esta meta nuevamente. Hoy. 4, 6. Reto de capítulos extra del domingo. 2300 piedras igual 2 capítulo extra. 2500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra.